dar a entender un poquito más de este tema difícil, doloroso, porque es una pérdida difícil de entender para quien quedó acá todavía. Vamos a un corte y ya volvemos. Ahora la madre para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato. Entonces ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. Acá estamos con nuestro tema de hoy, el suicidio. Y Héctor Soria. Héctor, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias a ustedes por invitarnos y buenos días a todos los televidentes. ¿Qué es lo que, básicamente, ¿no? Porque una persona que practique el acto del suicidio quiere poner fin en algo que le está haciendo sufrir mucho? Porque quien está bien, obviamente, quien está feliz no va a practicar este acto. Normalmente la persona está en un estado de infierno y en condiciones donde ella piensa que no hay más salida y que ella no tiene más fuerzas y ni condiciones de seguir soportando tal o determinada situación, ¿no? Vamos a empezar por ahí. ¿Y cuál sería un factor que puede llevar a la persona que ya viene algún tiempo pensando en suicidarse? Porque hay personas que piensan pero no consiguen llevar a la práctica. Y hay personas que piensan y lo hacen. Que hasta yo particularmente considero que hay que tener coraje para poner fin en su vida. ¿Qué es lo que impulsiona a una persona a este acto tan... Es un acto lamentable, ¿no es cierto?, para el alma humana. Es decir, a veces es la falta de valores, la falta de afecto, el no tener fe, o sea, renegar de la vida en todo sentido, de Dios, de los que nos necesitan, de los que nos rodean, falta de fuerzas para enfrentar las tremendas pruebas que nos presenta la vida y desgraciadamente pensar que con eso resolvemos todo. Y no resolvemos nada porque nuestra vida continúa y los padecimientos los seguimos padeciendo, y más graves aún con el agravante de que lo que dejamos aquí en la tierra se agrava. Hemos dejado hijos que se nos desvían y solamente por esa actitud de no querer enfrentar los problemas, generamos otros problemas en los que nos suceden. Es decir, falta de fe, falta de fuerzas, y que la cosa no se termina ahí, comienza recién. O sea, los padecimientos se siguen padeciendo. Si yo me arrojé a las ruedas del tren, del otro lado voy a seguir percibiendo la bocina del tren, las ruedas que pasan por encima mío, por un montón de tiempo hasta que alguien no ore por mí, algún creyente, alguien que pida por mí, por el alivio de mi alma, por mi sufrimiento. Y sobre todo la pena es abandonar el planeta cuando te lo dieron para progresar, para apuntalar a tus hijos, a los que vos dejaste acá, los abandonaste y hay que ver qué camino toman ellos después. O sea, doblemente responsable soy por ese tema, por los que dejé y por mi actitud de cobardía ante la vida. Actitud de cobardía delante de la vida. Falta de fe podría llegar a ser un factor determinante, porque si vos no crees, no tienes la fe suficiente para creer, la esperanza de que algo puede acontecer que te pueda ayudar a cambiar una determinada situación,
O sea, la falta de fe sería un factor. Falta de fe en todo, en uno mismo, en las soluciones que la vida me ofrece y sobre todo en que hay un Dios, que hay un Padre que siempre te provee una divina providencia que te tira las herramientas para salir. O sea, cuando uno llega al fondo lo único que te queda es mejorar. O sea, yo con quitarme la vida no resuelvo nada. Tengo una materia pendiente que después tengo que saldar esa falla que he cometido. Tal vez en otra existencia, del concepto de la reencarnación, ¿no es cierto? O sea, no me resuelve nada quitarme la vida. O sea, los padecimientos para esa alma, para ese espíritu, son tremendos. Me contabas la otra vez de estos casos de espíritus que se presentaron para ayudar a otros en agradecimiento. Son distintas situaciones. El suicida es un caso especial porque no está, desencarnó, falleció, se quitó la vida y del otro lado sigue con el mismo padecimiento. Y aún peor porque ve a los que dejó en la desesperación porque los abandonaron, los dejaron huérfanos de padre o madre o su pareja y el doble sufrimiento, el padecimiento de esa familia que dejó. Y se sigue sufriendo, por eso necesita mucha oración, mucho amor. La falta de amor, la falta de contención también, o sea, a veces nosotros como padres, por nuestras preocupaciones materiales descuidamos a nuestros hijos y nos preocupamos porque no les falte nada a su sustento material, pero estamos descuidando por ahí otras partes que no las consideramos importantes, el estar con ellos, el brindarle afecto, charlar, el diálogo, la fraternidad, y todo eso generamos huecos en ellos que a lo mejor para ellos después cuando son grandes son conflictos tremendos y que puede ser desencadenante de un problema, en este caso el suicidio o alguna dependencia a algo que es una forma de ir muriéndose poco a poco. Falta de afecto, falta de fe, despreocupación mía por los que me rodean también, vivir una vida con conciencia material solamente, no preocuparme por los valores éticos, morales, espirituales, la existencia de nuestro Padre, que siempre nos regala el aire, nos regala el sol, el agua que tomamos, siempre hay una solución, pero quitándonos la vida no resolvemos nada. Esta forma que vos citaste, suicidarse de a poco, por ejemplo, hay quien dice que fumar o beber o cualquier otro tipo de dependencia o adicción que puede dañar el cuerpo, es una forma de ir suicidándose de a poco, día por día. Sería pero ¿a qué grado? ¿A qué grado? Porque una persona que fuma no tiene conciencia de que está se suicidando. Y más en la sociedad en que vivimos, donde fumar es normal, es común y la mayoría hace. Es decir, no somos conscientes de que nos suicidamos, pero sí somos conscientes de que nos hacemos daño y no le damos importancia. Es decir, desde el punto de vista que yo gradualmente me intoxico, daño mis pulmones, genero factores cancerígenos, vamos a hablar del tabaco, por ejemplo, que es un vicio muy arraigado en la sociedad. Me tienen por ahí que amputar las piernas, un brazo, un paro cardíaco y desencarno, y es responsabilidad mía. O sea, yo no me pegué un tiro, no me tiré abajo la rueda del tren, pero gradualmente me fui intoxicando con el vicio que sea, alcohol, droga, cigarrillo, y del otro lado soy responsable por eso mismo, porque tenía previsto vivir determinada cantidad de años y acorté mi vida por responsabilidad mía. Después del otro lado aprendes, te enseñan cuáles fueron las causas de la desencarnación y por qué acortaste la vida, que justamente es un poco suicidarse también. Por no haber escuchado o por no haber desentendido que me estaba haciendo daño, ¿no es cierto? O haber hecho caso omiso a eso. Es verdad que quien se suicida, ya creyendo en reencarnación, no sé, ya escuché decir que quien se suicida cuando vuelve a reencarnar, no solo vuelve con el mismo desafío de soportar la prueba que no pudo soportar, no solo vuelve con la misma prueba, como también vuelve con algunos encargos. Por ejemplo, si se ahorcó, viene con alguna dificultad de respirar o de garganta, o si en el acto de la muerte se tiró de un 10º piso y se rompió las piernas, viene en silla de ruedas. ¿Es verdad o...? Es verdad. Primero, en una próxima reencarnación tenemos que
pasar la prueba del suicidio. Es decir, si nos hemos suicidado en una encarnación, eso queda plasmado en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro perispíritu, todo queda plasmado. Y en determinadas situaciones en la vida conflictivas nos puede llevar otra vez a la misma tentación de querer volverlo a hacer. Entonces ya con la nueva promesa de querer cumplir, por ahí pasamos esa prueba y superamos eso y vencemos. Y es una ganancia espiritual que nos llevamos. Muchas veces caemos otra vez. En cuanto a lo otro, queda todo plasmado en nuestro perispíritu. Todos los abusos que yo he cometido, si me intoxiqué el pulmón, puedo tener asma en esta existencia, puedo tener dificultades para respirar, puedo tener defectos físicos, todo queda plasmado en nuestro perispíritu, que es el modelo organizador biológico psicosocial. O sea, ahí queda plasmado todas nuestras acciones, en todas las existencias y se formatea, vamos a decir, nuestro cuerpo físico en virtud de esas experiencias que hemos tenido que están plasmadas en ese cuerpo espiritual o perispíritu. Queda todo plasmado ahí, los defectos y las virtudes. O sea, tenemos que hacer cargo de nuestros actos y en lo mínimo acto, en los mínimos detalles, cae en nuestra cuenta después. Toda la responsabilidad, sobre nosotros mismos, porque nos perjudicamos nosotros y los seres queridos que tenemos al lado. Sobre todos los que se nos ligan en una reencarnación, Dios nos los confía para que nos ayudemos mutuamente. Y todos los errores míos son una responsabilidad de la cual me tengo que hacer cargo. En mi vida de relación, de padre a hijo, de esposo a esposa, en todo. Tengo que ser responsable. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestro tema de hoy, que es el suicidio, parte 2. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución, y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermokiss, soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermokiss y vamos a dormir tranquilos. Acá estamos de nuevo con nuestro tema de hoy, el suicidio. Estoy hablando con Héctor Soria y yo quería te hacer una pregunta. Pregunta y debe ser también una opinión mía. ¿Podemos asimilar, relacionar el suicidio con la no aceptación? O sea, yo no acepto esa situación, yo no acepto esto que me pasó y mi forma de protestar es yo me pongo fin en mi vida. Si no es de la forma que yo quise, si no es como yo quiero, entonces acá no me quedo. Es una rebeldía, sí. ¿Una rebeldía? Es una rebeldía ante las situaciones que me presenta la vida. Es como querer sentar un precedente en todo, que yo me quito la vida porque no estoy conforme. Pero por otro lado también están mis seres queridos por ahí que no me ayudaron tampoco. Entonces una dramática relacional interna de ese grupo familiar, donde están todos involucrados también espiritualmente a la actitud de esa persona. Es el karma compartido, ¿no? Exacto. Por ahí en otras encarnaciones también uno tiene que saldar una deuda en virtud al grado de responsabilidad que por ahí esa persona hoy por hoy lleva en sus espaldas. Yo he leído un temita lindo por ahí que se llama de los anencéfalos, que son chicos que nacen sin cerebro. Y hoy por hoy se puede, desde la óptica espírita, ¿no? Se puede, o sea, se ve, se puede diagnosticar, y se hablaba del tema si es lícito el aborto en esos casos. Yo veo que un bebé va a nacer sin cerebro. Y desde la óptica nuestra, no, esa criatura tiene que vivir el tiempo que Dios le dispone de vida para saldar esa deuda, porque otrora, en otra existencia, ese chico que hoy nació con cabeza, ayer la perdió tirándose abajo la rueda del tren, por ejemplo. Y como decías vos, queda plasmado en su perispíritu y hoy por hoy le toca esa existencia dolorosa. Pero a su vez, también es un karma para la familia, para decir, ¿qué va a hacer esa madre con ese bebé? Es un karma para ella porque tal vez en otra existencia ella fue la causante de que
esa criatura, esa persona se suicidara. En este caso específicamente, yo pienso que la prueba más grande es para la familia, porque el anencefalo no sé ni si percibe su sufrimiento, Exacto. porque él no tiene cerebro, él no percibe el mundo. El tiempo que Dios le da de vida para poder saldar ese periodo de vida que le quedaba, que se la quitó, pero a su vez la deuda karmática de los que lo rodean, que es llevar a esa criatura hasta que Dios disponga, pero no quitarle la vida. Se puede decir que todo lo que gira en torno del suicidio para la familia, que la familia tenga un ser con tendencia suicida, con la prueba del suicidio, sufre mucho. Debe ser muy triste tener una mamá suicida, o un papá que se suicidó, un hermano, un hijo, ni que hablar. Es una situación karmática difícil para todos. Están ligados, ¿cuál es el rayo X de esa situación? ¿Cuál es la profundidad de esto? Porque es un sufrimiento para quien se queda enorme, para quien fue va a continuar sufriendo. Es un sufrimiento de allá y de acá. ¿Cuál sería la bisagra? ¿Cuál sería la clave para poner fin a este círculo vicioso de sufrimiento en una familia? Exacto. Todos estamos involucrados en situaciones karmáticas del pasado. Por eso renacemos colectivamente para saldar deudas y mejorarnos y ayudándonos mutuamente. El más fuerte tiene que ayudar al más débil. Es decir, en una nueva existencia, como familia nos compete ayudarnos, querernos, amarnos, contenernos, resolver las situaciones, llámese como esposo o esposa, nos toca un chico enfermo, cooperar con él o con la persona más débil en la familia, arrimarle factores de afecto, de amor, contención, no solamente materiales, es decir, para evitar esas situaciones. O sea, es importantísimo porque en cierta forma, si yo ayer fui culpable porque esta persona se suicidó, hoy por hoy tengo que ayudarlo a que no suceda lo mismo. Y siempre todos estamos involucrados en esa cadena, hasta que no se cortan los eslabones de nuestra culpa, no quedamos liberados de esas situaciones. O sea, a todos nos compete aportar lo mejor de nosotros para llevar una existencia medianamente bien dentro de los sinsabores y dolores y llantos que nos provocan situaciones difíciles. ¿El suicida es un egoísta? Él solo pensó en él en aquel momento, él no pensó en el sufrimiento de quien quedó. Exacto, sí puede ser, hay muchos factores, porque a lo mejor es la falta de afecto, de apoyo y de responsabilidad. En cierta forma pensamos que somos los centros del universo y no pensamos en los que dejamos. Por ahí me quedé sin trabajo, tengo una deuda grandísima que no puedo afrontar y tengo mi chico ahí, pienso que lo mejor es suicidarme y estoy haciendo más daño del que pienso estoy resolviendo algo y no estoy resolviendo nada, estoy complicándome. Y la deuda es doble, porque me quito la vida de la cual no soy dueño, que la vida es de Dios, y dejo a esos chicos a la deriva, en un futuro que no sabemos qué es lo que le va a pasar. O sea, somos responsables por todo, por lo que hacemos con nosotros mismos, como nos maltratamos de esa manera, seguimos padeciendo al otro lado y a su vez sufrimos las situaciones de nuestros seres queridos que hemos dejado en turbación, desesperación y factores de odio, de esa esposa que me odia y me maldice porque yo fui cobarde y me quité la vida en vez de apoyarla, quedó sola con los hijos, esa hija que se dedicó a la prostitución, ese hijo que se volcó a otro camino de la delincuencia, y yo como espíritu soy responsable. Es difícil, es muy difícil. ¿El suicida ya nace con la tendencia? ¿Podemos llamar la tendencia de karma, de predisposición, de prueba? Naces con la tendencia plasmada en tu ser si vos ya viviste esa experiencia en otra existencia. Si no conseguiste pasar en esta prueba anteriormente, ¿reencarnás con la misma tendencia? Porque la llevas plasmada en tu ser interior. A lo mejor no te suicidaste en otra existencia, pero a lo mejor las pruebas de la vida, las situaciones karmáticas, todo lo que hago a mi prójimo lo tengo que recoger, me lleva a una situación difícil. Y por mi egoísmo, mi falta de no ver las cosas, de ver el lado solucionable y bueno, me quito la vida. O sea, por el peso de las circunstancias también. Puede ser que en algunos casos están ahí los obsesores empujando para el suicidio, queriendo que el otro se suicide. Siempre hay espíritus que son nuestros obsesores, que son nuestros enemigos del pasado, a los cuales nosotros somos responsables también, que nos quieren empujar a la misma situación. O sea, nos quieren empujar a los vicios, nos quieren empujar a la decadencia, a la destrucción y irremisiblemente lleva a ese precipicio que no tiene salida. Que pienso que es la salida, pero no es.
es justamente la negación de todo y a la larga tengo que recomenzar, pero en situaciones más difíciles, porque mi espíritu sigue sufriendo al otro lado. Porque veo todo de otra manera y veo todo lo que dejé, todo el daño que me hice y a los que me rodean. Y los seres siempre van a buscar por ese lado, van a buscar lo más débil de mí para llevarme a una situación así. Por eso uno tiene que mejorar como persona, tiene que crecer en virtudes, ser buenos con los demás, el amor al prójimo y llenarse de buenas energías que a mí me apuntalan, me contienen, sobre todo en nuestro seno familiar, que nos hacen crecer. Por eso la razón de ser de la familia es eso, ayudarnos mutuamente para crecer contenidos en un ambiente, en medio de las luchas, porque nadie está exento de pruebas ni de sinsabores. Pero ese afecto que nos brindamos nos sirve de apuntalamiento para llevar una vida bien y no caer en situaciones negativas para nosotros y los que nos rodean, por el hecho de querer quitarnos la vida. Decidir, hacer la opción por el suicidio, en vez de enfrentar una prueba difícil, es una forma de predominio del materialismo en la vida de la persona que eligió el suicidio. Es evidentemente que sí, porque si no tenemos un conocimiento de la vida espiritual, de Dios, no nos vayamos tan lejos de nuestro Padre Dios, de nuestras creencias, de lo que aprendimos, pensamos que todo se termina con la vida física, y no es así, no se termina con la vida física. O sea, que yo tenga problemas materiales y quitándome la vida no resuelvo nada. La falta de fe, la falta de amor, la falta de creer en que el día de mañana puedo seguir viviendo como espíritu, que la vida no se termina, es un poco esa conciencia materialista que me lleva también a querer resolverlo y no se resuelve eso. Conciencia materialista. No se resuelve eso. O sea, por más que no tengan fondo mis cheques, no se resuelve de esa manera. Comienza la responsabilidad del otro lado, a nivel espiritual. El puente que existe entre la conciencia materialista para la conciencia espiritual o espiritualizada. ¿Cómo se llega? ¿Qué hace falta para un ser humano conseguir cruzar este puente tan difícil? ¿Qué es lo que hace ese clic? ¿Es un gran dolor? ¿Es un hecho fuerte que lo obliga a ver la vida desde un otro ángulo, desde un otro foco? Sí, muchos factores. Un sacudón que el Padre nos envía para que reaccionemos, para que le demos importancia a las cosas que vulgarmente no le damos. Ver la hermosa misión que Dios nos encomendó al darnos los hijos para que no son nuestros, que son del Padre y nos da los hijos para formarlos. Esa rosa que está en mi jardín que nunca le doy bolilla y que paso apresurado porque llego tarde y no contemplo la belleza de esa flor. Las cosas buenas que no le damos importancia, el diálogo fraterno con nuestra pareja, a veces ni conversamos. Y eso es lo importante para despertar esa conciencia espiritual. Las virtudes se van cultivando día a día, a través de las pruebas, de las luchas, pero siempre poniendo en nosotros la fe, la certeza, el amor, para ir creciendo. Y eso nos apuntala, nos fortalece y se desarrolla en nosotros esa perspectiva superior, que nos hace ver las cosas desde un punto de vista superior. Menos material. Menos material y que nos ayuda, porque tenemos la certeza del camino al tener fe y vemos las cosas de otro punto de vista. Bueno, tenemos que ir a más una pausa y ya volvemos con nuestro tema de hoy, el suicidio parte 2. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución. Bueno, acá estamos de nuevo con nuestro tema suicidio parte 2. Vamos a intentar dar una resumida, ya se nos termina el tiempo, Héctor. Yo intentando ver el tema
por un ángulo diferente, más aún. Porque ya en otras entrevistas, hablando de las reencarnaciones, Jorge Closet dijo que nada mejor sentir en la piel lo que vos hiciste el otro pasar. Porque si no, no es justo. El sufrimiento que causas a otro se queda impune, se queda en la nada. Entonces, por esto él dijo que muchas veces reencarnamos y vamos a enfrentar el mismo problema que lo provocamos en el otro, que hicimos el otro sufrir. Pregunto, ¿no? ¿Puede ser que hijo de padre o madre suicida fue en alguna reencarnación pasada un padre suicida que no pensó en sus afectos, en su hijo, en sus hijos, cuando él se suicidó? Puede ser que si yo me suicidé, dejé a mi hijo solo y una próxima voy a tener un padre que se suicida y me dejó solo. Sí, es correcto, es la ley de causa y efecto, ¿no es cierto? Se sufre por donde se pecó. Es decir, si yo cometí errores en otras existencias, en esta voy a sufrir las pruebas esas de las cuales hice padecer a los demás. En todos los órdenes de errores que hayamos cometido, incluso el suicidio también. Sufro la prueba por donde yo erré otrora en otra existencia. Es importante ayudarse, crecer espiritualmente, tener conciencia de nuestra vida espiritual, de nuestro Padre Dios, de las enseñanzas de Jesús, que nos recomienda la oración por nuestros seres queridos, los que han partido, los que están sobre todo. Nunca dejemos de orar, y sobre todo para los que han partido de una manera u otra, a través del suicidio o no. La oración es un bálsamo saludable que ayuda a esas almas que están turbadas todavía, que no se dieron cuenta de su situación. ¿No se dio cuenta? Si él se suicidó, ¿él no sabe que está muerto? Muchas veces no, porque si no tenía ninguna conciencia espiritual, no. Sufre, está turbado completamente. Él cree que todavía está vivo. Sí, sigue padeciendo el veneno que tomó, la rueda que le pasó por la cabeza, el tiro que se pegó, y hasta que alguien no ora y no crea factores energéticos, balsámicos para ese espíritu, no puede recibir ayuda, está encerrado en una situación. Y sigue encerrado en la situación. La oración y la oración. Ok, nuestro tiempo se terminó. Espero que hayan podido disfrutar. Disfrutar, no sé si es la palabra, porque el suicidio es un tema bastante difícil, pero por lo menos haber podido entender un poquito más de este pasaje dolorido. Nos vemos en nuestros próximos programas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.